¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Un saludo para Full Ritmo, Doris. Gracias a todos los amigos de Full Ritmo, nosotros contentísimas de estar hoy día aquí en Puente Piedra, saludando a toda la gente de todo el Perú. Doris, has estado en España, me comentaste. ¿Qué Bueno, tal? sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en España o en otro país también? Bueno, hemos estado en 3 lugares, no recuerdo, pero hemos estado en España, después en Inglaterra y Inglaterra. en Francia. Pero nos fue muy bonito, la gente nos recibió con brazos abiertos. Dorisita vuelve, nos han dicho. Ya tenemos programado para regresar. Ah, te han hecho un homenaje acá en este canal de Cono Norte, ¿ves cable? Y han cantado, qué casualidad, con tantas chicas. Sí. Este tema ya cuántos años tiene ya en la movida, en Ya la música. más o menos aproximadamente 12 años. 12 años, todo un boom, todo no se saluda. ¿El mejor tema de Doris o hay otros mejores temas? Casi todas las producciones que hemos grabado gustó desde un principio. El Picaflorcito, Al borde de un río, Mis sentimientos, Sin ti no ha sido fácil, Casualidad. Casualidad, pero casualidad fue el tema que todo el mundo lo grabó después, ¿no? Así es, y después dejé a mi madre por un amor y así nosotros los pensamos grabar otras canciones, también en otros estilos, porque antes de mi accidente yo había programado ya grabar homenaje a los que se fueron. Justo se acercó el señor Rogato Zavala, me dijo: Dorisito, tú querías hacer homenaje en Huaraza, Jilguero, Pastorita, con sus canciones, igual a Picaflor, a Picarina, y a todos los que se fueron de folclore, y también a los que se fueron de música criolla, boleros, baladas, y así pensamos hacer. Pero no lo has hecho, pero Todavía. sí, pie, todavía esa idea tuya, esa creatividad, ese interés tuyo de grabar. Qué bonito, y yo también no sabía que esa canción probablemente yo lo he escuchado en son de ranchera y lo hice guayno, probablemente, y no sabía que el compositor fue Juan Gabriel, ¿no? Ah, mira. Lo viste en un video, qué bonito lo canta, como yo escuché: probablemente ya de mí te has olvidado, mientras tanto yo te seguiré esperando. Y lo vamos a hacer también en homenaje a Juan Gabriel. ¿Y de Picaflor qué grabaría? ¿Qué tema grabaría de Picaflor? De Picaflor, por ejemplo, soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Puedes dejarme donde quieras, si ya no tienes sentimientos, no importa aquí o más allá. Para mí todo es lo mismo. Hubiera sido, ¿no? Va a ser la sensación, mamá, tienes que grabarlo. De Pastorita. De Pastorita, por ejemplo. Ayer te vi, de nuevo quise quererte, y a poco llego a hablarte. Se ha terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Se ha terminado todita mis esperanzas, solamente cenizas nos quedan. Qué interesante. Vamos a estar a la espera de esa grabación, mamá. Gracias, Julián. ¿Jilguero también o no? Jilguero también, qué bonito. Bendita las madres, bendita sus vientres, que con dolor profundo trae hijos al mundo, meciéndolo en su brazo, envolviéndolo al beso, dándole por pedazos el corazón entero. Qué bacán. ¿Cómo está la salud ya, Doris Ya, Ferrer? está Ya está mejor, sí, se te ve con buen semblante, todo, ya cantando en provincias. También dando la mano, poniendo la mano fuerte, el corazón fuerte a la desaparición de mi linda madre. Mi más sentido pésame, tu mamita acaba de fallecer hace 15, 20 días. En todo momento me apoyó. Su sueño de mi viejita era hacer un video con ella. Hemos tenido la oportunidad de conocer a grandes jugadores de México 70, a Sotil, a Chunquitaz, Ya. y son humildes como Doris Ferrer. Nos aceptaron hacer el video con mamita, mi sabia. Te habían aceptado ya Y los ahora jugadores. Vamos a hacerlo. así, Claro, un homenaje en la tumba póstumo a la de- mamá. En la tumba de su Bueno, madre. bueno. Doris, el 6 de abril vas a estar en el aniversario de Dani Mendoza. Sí, vamos a estar Confirma la fecha. el 6 de abril en el aniversario de Dani Mendoza en los portales del Guayabamba.
Gracias, un besote grande, un abrazote grande y que sigan los éxitos de Doris Ferrer y que vuelvan esos mejores momentos tuyos en el escenario, ¿no? Gracias, Juliancito, y gracias a la lindísima gente de todo el Perú. Full ritmo. Gracias. Chao, mamá, gracias, éxitos. Gracias.